Don Eduardo Artés, quien ha luchado por los derechos humanos y la justicia social. Así que vuelvo a extender el agradecimiento a nuestros invitados, a don Jaime, a don Miguel y a don Eduardo, por poder estar aquí en esta primera actividad de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Es un placer muy grande, estimados estudiantes del centro de alumnos, pero también a quienes están sentados, la dirección del instituto, la rectoría, los profesores, las profesoras, estar acá. Bueno, yo creo que para poder comenzar el debate hay que dejar algunas cosas, pienso, en claro. Lo primero, que la democracia como un concepto en abstracto es eso, una cosa en abstracto, no existe como tal por encima de los intereses de las distintas clases sociales que existen en un país determinado. En la historia de Chile prácticamente no ha existido democracia. El mito que existía democracia se rompe a la luz del estudio de los hechos. La cantidad de golpes de Estado, de dictaduras crueles, hasta con campos de concentración, como fue con González Videla, de más de 30.000 trabajadores y trabajadoras, pobladores, asesinados por las Fuerzas Armadas antes del golpe, más de 60.000 habitantes del pueblo nación mapuche, que fueron asesinados para arrebatarles sus tierras, usurparles sus tierras. La verdad que la democracia como tal ha sido para unos pocos en este país y no realmente para el conjunto. Y no podrá ser para el conjunto mientras tanto existan las desigualdades sociales, mientras tanto existan las contradicciones sociales. Para llegar al gobierno de la Unidad Popular, hubo previo décadas de lucha por transformación. Fue un momento que dio un salto al acumulado que tenía el movimiento popular. Y el gobierno de Salvador Allende es un gobierno que viene desde el camino institucional, pero también desde el desarrollo de un movimiento popular que iba desde adentro de la institucionalidad y desde afuera construyendo democracia y reclamando una nueva democracia, donde las mayorías fueran el centro y nunca las márgenes, como eran hasta este momento. Eso fue lo que se instaló en la moneda. Y eso se reflejó incluso en el propio gobierno del compañero Salvador Allende. Un acto de democracia profunda fueron los cordones industriales, los comandos comunales. Un acto de democracia profunda fueron las JAP. Fueron las tomas de terreno, la ocupación de fábricas cuando eran abandonadas o paralizadas por los sectores de la oligarquía. Un acto de democracia profunda también fue 30 segundos. Cuando se enfrentó al imperialismo. No debemos de olvidar nosotros, y con esto termino, que el golpe de Estado del 73 fue trabajado, manejado, financiado por el imperialismo norteamericano desde mucho antes que asumiera Salvador Allende, incluso en la elección anterior, que fue elegido Raymond Montalva presidente, ya ahí la CIA colocó sus dineros para impedir que en ese momento ganara una posición democrática y popular. Por lo tanto, estimados alumnos, la democracia como tal no es un bálsamo que nos llega a todos por igual.
públicas. Y la primera pregunta es que, ¿qué políticas públicas creen ustedes que debe adoptar el gobierno de Gabriel Boric para lograr una verdadera justicia y reparación? Entendiendo los nuevos proyectos que ya fueron promulgados hace muy poquito. Pero hablemos un poquito más allá de eso, por ejemplo, en educación. ¿Qué creen ustedes que sería lo que debería adoptar el gobierno? Gracias. Bueno, lo primero que quiero aclarar que yo no estoy contra la democracia, solamente que la democracia tiene un apellido. No hay una única expresión de democracia. Si llegamos a pensar por alguna casualidad que la democracia occidental Made in USA es la que debemos de tener todos los países del mundo, en ese preciso momento se pudre todo. Y vea usted la democracia como funciona en Estados Unidos o en Europa occidental. Es decir, tenemos que tener una democracia que nazca de nuestras contradicciones, de nuestra realidad y con un fuerte contenido latinoamericano. Si no es así, simplemente vamos a estar chocando contra una pared, ¿no? Y siempre vamos a estar en contradicciones internas. Ese es un tema. Lo segundo, sobre qué posibilidad de políticas públicas en el gobierno de Gabriel Boric. La verdad, las cosas que han pasado mucho tiempo ya que se instaló. Uno esperaba que en los 100 primeros días diera alguna señal de consecuencia con su limitado programa, pero bueno, tenía un programa. Porque fue votado fundamentalmente para evitar que saliera Kast. Pero al final, ninguna de las cosas de su programa en la práctica hoy día se puede llevar a cabo. No se ha apoyado ni un solo segundo en la gente. Yo me recuerdo, ya que estamos hablando del tiempo en Unidad Popular, el presidente Allende tenía minoría en el Parlamento también, pero claro. Y sin embargo, cuando presentaba un proyecto de ley, hacía movilizaciones que abarcaban toda la Alameda desde lo que era, ahora llamamos Plaza Dignidad, hasta la Estación Central. Y había distintos escenarios con artistas, etcétera, en distintos lados, ¿no? Porque era una manifestación muy grande. De esa manera se obligó, incluso en un momento determinado, el 11 de julio de 1971, que el Parlamento de forma unánime aprobara la nacionalización del cobre. Ese es incluso no pagando, como fue en el caso de la chilenización que tuvo con Frei Montalva, ¿no es cierto? Ese es un dato importante. Segundo, ¿qué podemos esperar? Si cada vez que presenta algo que podría ser interesante, no le vamos a pedir que instale una república popular, no en lo marco de lo que es el capitalismo y de su gobierno pro-norteamericano, porque él se ha entregado, a diferencia del compañero Salvador Allende, que era un profundo antiimperialista. Entendía que la unidad latinoamericana, entendía que zafarse de las garras del imperialismo norteamericano era esencial para tener una patria soberana, libre y comenzar a construir una nueva sociedad. Y por eso dio la vida al compañero Allende. Bueno, pero Boris se alinea con Estados Unidos. Allá están resfriados y aquí el gobierno está desnudando. Entonces, en esa dirección no existe de verdad alguna posibilidad de esperar algo bueno, ¿no? Las volteretas son constantes. No TPP-11, sí TPP-11. No al CAE, sí al CAE. Y casi hemos entrado en un estado policial, donde para solucionar la demanda del pueblo-nación mapuche, hoy día hablamos de instalar bases militares en el Guanajuato y aumentar la represión. Esa es la salida que da este gobierno. De verdad que únicamente se podrá ver algo, profesor. Bueno, podrá haber algo interesante en la medida que todos lo construyamos desde la movilización.
Mi pregunta es sobre esta base. ¿Cómo debiéramos reivindicar la memoria en beneficio de una construcción de la historia que nos una como nación? ¿O es que acaso deberíamos esperar 50 años más? Esa es la pregunta. Para ubicarnos, digamos, desde el punto de vista de la memoria histórica, cada uno tenemos una visión distinta y eso es verdad y obedece a una manera de ver el mundo y de una ubicación social, política e ideológica que tenemos los seres humanos, perteneciendo a una sociedad que está dividida en explotados y explotadores, oprimidos y opresores, y es una realidad, aunque algunos dicen que está pasado de moda, pero siguen existiendo explotados y explotadores, oprimidos y opresores. Esa es una cuestión concreta, real. Por ejemplo, cuando yo veía el video que hizo el joven acá, que estaba muy bueno, ¿ya? Muy bueno, había una parte que alguien decía que nadie preveía lo que iba a pasar. Y la verdad, estimado asistente acá, se preveía totalmente. Fíjense ustedes que aquí existía Patria Libertad, grupo fascista que salía a marchar exigiendo golpe de Estado. Acá existía el comando Rolando Matos, que era una parte de la juventud de un partido democrático, que era el Partido Nacional, ¿no? Democrático entre comillas, claro está, ¿ya? Que volaba puentes, ¿ah? Daba palizas a opositores, dejándolos prácticamente quebrados. Acá habían paros patronales pagados con dineros de la CIA, está desclasificado, no lo dice Eduardo Artés, está desclasificado por la propia CIA, lo poquito que ha desclasificado. Acá, inclusive jóvenes de la democracia cristiana, junto con Patria Libertad de Rolando Mato, rayaban las calles de Santiago con la consigna "Yakarta ya viene", anunciando una masacre con la característica que tuvo en Indonesia. Claro, cuando hubo el golpe militar en Indonesia, en que el general Suharto derrocó al padre de la patria y al patriota Sukarno, hubieron más de 500.000 asesinados. No solamente comunistas, demócratas, dirigentes sociales, etcétera, etcétera. Fue una noche que se llamó de los cuchillos largos, horrible. Y eso lo anunciaban en las calles de todo el país. Ahí estaban las pintadas, en todos lados, ya viene Yakarta. Anunciaban el golpe. Hubo un tanquetazo meses antes. Por favor. Además de eso, se triplicó la cantidad de oficiales de la Fuerza Armada chilena que fueron a estudiar para perfeccionarse en ese periodo, en el último periodo de Frei Montalva y en casi los 1000 días del compañero Allende, para ir a perfeccionarse. ¿Dónde creen ustedes? A la Escuela de la América de los Estados Unidos, ubicada en Panamá, y a reclutarlos como verdaderos agentes o sirvientes de él. Por eso que yo planteo que acá nos paramos desde distintos lugares y debemos de ubicar la historia desde ahí. Porque si no, nuestro análisis va a ser una cosa de buenos y malos, ¿no? Una cosa que como hubo alguien tan malo como Pinochet que quiso violar los derechos humanos, fue lo que hizo Pinochet y lo que hizo la dictadura, fue para destruir ideológico, orgánicamente al pueblo y al movimiento popular que quería una nueva democracia. Por eso bombardearon la moneda, cosa que el terror fuera total, quedáramos en el suelo. Por eso que aparecían cadáveres en las calles. No porque fueran descuidados, los dejaban de adrede, para que así el pueblo tuviera miedo. Y por eso que también flotaron algunos cadáveres del río Mapocho. Y eso hay que decirlo, porque de caso contrario, ¿no es cierto?, no podemos entender, ¿ya?, de qué memoria estamos hablando. Muchas gracias.
Vamos a ver. ¿Cómo se deben tratar las siguientes conmemoraciones del golpe militar? Parece generar una conciliación entre los sectores políticos, no generar de esta una división del país. Bueno, yo decía en un momento que Chile es un país dividido en clases sociales, con intereses de clases distintas, con partidos y organizaciones políticas que representan intereses distintos, con proyecciones y proyectos de sociedad distintas y muchas veces contrapuestos. Por lo tanto, no puede haber una coincidencia de todos los políticos. Eso no, es una idea, es una fantasía, ¿no? Ahora bien, ¿cómo debemos de avanzar? Yo creo que hay que colocar los hechos desde un punto de vista de la verdad histórica. Y la verdad histórica nos dice a nosotros que en nuestro país, como en todo lugar del mundo, entra en contradicción qué camino, qué forma es el que puede dar resultado para la superación social, para avanzar hacia una nueva sociedad. Porque sería absurdo pensar que no es posible pasar a una sociedad nueva. Y lo último que vamos a conocer nosotros como seres humanos es el capitalismo salvaje, el sistema neoliberal y lo que hay. Existe desde los tiempos más remotos de la civilización la lucha por pasar a otra sociedad. Y esta lucha lleva a confrontaciones. ¿Cómo se alcanza? Ahí es donde está la pelea. Y fíjense ustedes que en las fuerzas democráticas y de izquierda en Chile, desde tiempos pasados, había dos caminos. Uno desde la institucionalidad y otros sorteando la institucionalidad. Desgraciadamente, eso no lo decide uno en forma artificial. Es la realidad quien coloca eso. Por ejemplo, la institucionalidad fascista del gobierno militar fascista de Pinochet fue arrinconada, fue sorteada, hasta por ahí, porque todavía sigue vigente en gran medida, por las grandes jornadas de protesta popular, incluso por expresiones de lucha armada de la resistencia contra la dictadura. Y lo que hizo abrir un espacio de democracia fue el miedo a una gran insurrección. Porque cuando el dictador paseaba por Santiago y otras ciudades en helicóptero, miraba cómo ardía la ciudad. Ustedes son muy jóvenes, pero conversen con los papás, con los abuelos, y les van a contar que la misma mamá, abuelita, que hoy día puede estar en algunas labores en la casa, salía con la olla, salía la barricada, estaba todo el pueblo movilizado. Y era ¿cómo se llama? germen de una insurrección que no solamente iba a ser llegar al que llegamos, sino que podría haber pasado a una sociedad mucho más avanzada. Y fue lo que trataron de impedir con la transaca que nos llevó a esta democracia, que democracia tiene muy poco ocasionada. En el horizonte histórico-temporal reciente, hay hechos que posicionados junto con la experiencia vivida de ustedes como sujetos históricos, les ha permitido evaluar si la dignidad humana está sobre el derecho humano o viceversa. Y habiendo tomado una postura en la direccionalidad de esta, se advierte una posición colectiva en la conceptualización de las libertades fundamentales. ¿Qué mensaje u orientación concreta pueden entregar a estos jóvenes estudiantes adultos que para que en la acción recordatoria del centenario, donde van a tener 67 años, que no recuerdo, del golpe de Estado cívico-militar, porque iba a estar muerto, ellos puedan sentir y decir que la dignidad humana es tan profunda que el valor de la otredad se ha impuesto de tal manera que lograron construir una nueva forma de humanidad para nuestro país.
la verdad que es tan difícil encontrar en forma ideal, ¿no?, esto de la unidad nacional, esto de nunca más. Fíjense ustedes, hace unos años atrás, 2019, octubre, una gran movilización social. Salimos a la calle cientos, miles, millones de chilenos. Desgraciadamente, no fuimos capaces de darnos una dirección política para que ese movimiento gigante, valiente, ¿no?, hubiera transformado este país. Y al final se dio la vuelta y quedamos igual o peor. Pero hubieron más de 40 asesinados por las fuerzas represivas del Estado, por Carabineros y las Fuerzas Armadas. Casi 600 personas con daños oculares, algunos totalmente. Torturados. Esta Piñera. El mismo que está ahora, ojo, en reunión con el presidente Boric para ver cómo enfrentar el 50 aniversario. ¿Es posible entonces un encuentro entre los que han sufrido la represión recientemente y en el pasado, históricamente en Chile? Porque alguien ha sufrido aquí la represión siempre. ¿Quiénes han sido? Los estudiantes, los trabajadores, los pobladores, los pueblos originarios. ¿Cómo es posible que se le pida que encontremos un mínimo común? Sí va a haber paz cuando las condiciones, las que crean la desigualdad social profunda que existe acá, cuando empecemos a caminar a un país soberano, cuando los recursos naturales sean nuestros, industrialicemos el país y tengamos una vida digna, y la gente no sea necesario poner un paño en la calle para sacar el pan de todos los días. Ahí vamos a comenzar, cuando existe trabajo digno, bien pagado, cuando seamos un país independiente, porque ahora no lo es. Allende planteaba la segunda independencia nacional. Que vaya que quedó inconcluso eso. Y claro que van a haber enfrentamientos. Esto no significa que uno sea un promotor de la violencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero tampoco uno puede ser ingenuo, y menos aún decirle a la gente, al pueblo, quédense mansitos, tranquilos, ¿no? Porque no va a pasar nada. Mentira. La reacción va a ser brutal. ¿Cómo fue el 2019? Fue brutal hace unos años atrás, 3, 4 años, compañeros. No hace nada. Mira, qué tragedia más grande. Ahí hay personas que están hemipléjicas por las palizas que le dio, ¿cómo se llama?, Carabineros, que nunca más se van a parar de la cama. 20 segundos. Entonces, cuidado con este tema de ver cómo conciliamos. No es fácil. Mientras existan las contradicciones y exista un Estado que no es nuestro Estado, ojo, mientras no tengamos un Estado de nuevo tipo, en manos y bajo el control de las mayorías, no va a haber conciliación.